Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos aquí a su transmisión. Ya teníamos un ratito que no habíamos subido algo, pero por fin ya pudimos grabar, por fin ya tenemos ese espacio, ese tiempo, y pues me da alegría recibirlos en esta noche. Reciban un cordial saludo de su hermano Luis Tinoco y como de costumbre acompañándome aquí en este canal y en este proyecto, mi esposa, nuestra hermana. Abril Vázquez. Sean bienvenidos todos, amados hermanos. Me da muchísimo gusto pues que podamos estar una vez más aquí compartiendo alguna palabra con ustedes que pueda ser de bendición para sus vidas y sobre todo que podamos portar aunque sea un granito más de arena en su entendimiento, en su enseñanza y que pues nada, si tienen alguna duda o algo de lo que se esté hablando, nos lo puede comentar y nosotros vamos a estar al pendiente de ello. Dios les bendiga y bienvenidos todos. Bueno, pues vamos a iniciar. Disculpen si bueno, si me escuchan, en este caso a mí un poco gangoso o más gangoso que de costumbre, pero tenemos un pequeño resfriado aquí, pero no pasa nada. Eso no evita que intentemos grabar, que intentemos dar este mensaje. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un tema delicado, como lo pueden ver en el título de esta noche. Pues como tal, el título se llama Los tres enemigos de la iglesia. ¿Y por qué pusimos esto? ¿Por qué consideramos que esto es así? Porque ahorita estamos atravesando muchas situaciones y estamos viendo muchas cosas dentro de la propia iglesia que no se deberían de ver. O que en mi consideración, en mi discernimiento, pues yo considero que no debieron pasar. No sé tú cómo consideres esto que vamos a hablar, antes de mencionar los puntos. Pues yo considero que es algo que pues descuidamos en cierto punto como congregantes, como iglesia, porque sin darnos cuenta pues permitimos que todas esas cosas entraran en nuestro entendimiento, no sé si decirlo entendimiento o nuestra mente, pero siento que es algo que sin darse cuenta pues los mismos congregantes de alguna iglesia o los mismos que creemos en Dios, que nos llamamos cristianos, pues dejamos que todo esto pasara, ¿no? Que todo esto entrara, que todo esto tomara el control más que nada. Y pues a causa de eso pues hay divisiones, a causa de eso no hay una unión entre hermanos como se debería ver, porque pues al final unos pues, hacen unas cosas, otros hacen otras, entonces siento que pues sinceramente sí es algo que sin darnos cuenta o a lo mejor sí nos dimos cuenta y pues pensamos que eso era lo correcto. Yo opino eso. Sí, exactamente. Entonces, qué bueno que mencionas eso porque precisamente es un punto importante que debemos comentar. Bueno, sin más darle vueltas, vamos a mencionar lo que consideramos los tres enemigos de la iglesia o de la iglesia moderna, si lo podemos decir así, pues es la religiosidad, el legalismo y el humanismo. Son tres cosas que ya están entrando, son tres ideas que están teniendo mucho impacto hoy en día en las iglesias o en la vida más bien de los creyentes, en la vida de nosotros que somos la iglesia. Recordemos que la iglesia no es una institución arquitectónica, que decimos la iglesia es ese conjunto de ladrillos que está bonito, que tiene salones. No, no, la iglesia somos nosotros. Somos iglesia, somos cuerpo, somos ejército, somos hermanos, somos familia, todo eso en un conjunto. Recordemos que Dios es todo, por lo cual nosotros también en nuestra comunión somos todo. Ahora bien, vamos a leer las definiciones de qué es cada una de estas cosas. Me va a apoyar mi esposa a leerlos. Esto que nosotros hacemos y que sacamos los significados no es algo muy complejo, ¿eh? No crean que nos pusimos a estudiar diccionarios de 1990 y tantos. No, no, esto es Google. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Muchos dirán, ay, todos ustedes son wikipedianos, googlerianos y todos los sacan de información. Probablemente sí, pero lo hacemos también para que sea un punto accesible para todos. A mí de qué me sirve sacar un diccionario superteológico de los cuales solamente uno o dos tengan acceso, más sin embargo en Wikipedia, más sin embargo en Google o en un diccionario común, pues lo van a encontrar regular ahí. Pero vamos a escuchar las definiciones de cada una de estas cosas para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Bueno, aquí les podemos comentar que la religiosidad dice que es la cualidad y circunstancia de la persona que tiene creencias religiosas, o bien practica y cumplimiento de los preceptos que son propios de una religión y de la forma de vida y actuación que ésta comporta.
El legalismo nos dice que es la tendencia o actitud de quien antepone a toda la aplicación estricta de las leyes, o bien es la formalidad o detalle legal que obstaculiza o condiciona la plena resolución de una cosa. Al igual que, humanismo, en este caso religioso, nos dice que es una integración de la filosofía ética humanista con rituales y creencias religiosas que se centran en necesidades, intereses y habilidades humanas. Excelente, qué bueno que nos leíste, muchas gracias por leernos estas definiciones. Ahora bien, ¿por qué decimos que estos son los tres enemigos? Ahora, antes de que empecemos a decir el espíritu de religiosidad, el espíritu de legalismo, yo considero que sí hay algo de eso. O sea, obviamente, ¿no? Sabemos que el enemigo, que los espíritus inmundos, las potestades, huestes, siempre hay maquinaciones por atrás de lo que nosotros a veces vemos. Pero también debemos entender que muchas veces es ideas y es maneras de pensar y formas de vivir que adaptamos a lo que es la iglesia. Ahora, yo voy a dar mi punto de vista, ¿qué te parece, amor? Y ahorita tú nos dices cuál es tu punto de vista. Muy Mira, bien. la religiosidad, yo siento que eso es algo dañino para lo que es la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque aquí leíamos la definición: cualidad y circunstancia de la persona que tiene creencias religiosas, práctica y cumplimiento de los preceptos que son propios de una religión y de la forma de vida y actuación que ésta comporta. Ahora, una religión precisamente es eso, algo que te dice cómo actuar, cómo hacer y cómo vivir, pero no lleva a algo más allá aplicable a nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces la religión nos dice cómo comportarnos en cierto lugar, o sea, la iglesia. Aquí falda larga, aquí falda esto, aquí muchas cosas de ese tipo. Pero rara vez enseñan a vivirlo fuera de. Rara vez nos enseñan a vivir las cosas de Dios fuera de esto. Muchas veces yo no he visto y no he sabido que en la iglesia se predique sobre administración económica, que se debe predicar eso. La Biblia lo dice. Yo no he escuchado que la gente predique cómo hacer un buen dinero, no trabajando tanto, sino trabajando con inteligencia, como lo dice la Biblia. Ahora, precisamente es eso, o sea, son conceptos y preceptos que están dentro de una institución nada más, no están fuera. Recordemos que nuestra vida en Cristo, nuestra vida en Dios, es dentro, fuera y en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios está en la iglesia, donde yo voy, donde adoro y escucho la palabra. Dios está conmigo en mi trabajo, donde yo hago y dejo de hacer. Y Dios está conmigo en mi casa, con mi familia. Entonces Dios está en todas partes. Si yo solamente digo que de un lado voy a comportarme bien y voy a seguir lo que eso dice, pero ya lo demás en mi vida cotidiana no lo sigo, es solamente una religión. Entonces yo siento que muchos hoy en día están siguiendo esto, solamente una religión y no una vida verdadera. Ahora, Santiago, el libro de Santiago lo dice precisamente: la verdadera religión es ayudar a la viuda y al huérfano, y a los que no tienen padre, por así decirlo. Esa es la verdadera religión. Entonces, si nosotros estamos haciendo eso, pues qué bueno, es provechoso, pero siempre y cuando el amor sea lo más importante y sea lo que esté primero que nada. Ahora bien, lo segundo, el legalismo. Ahora, el legalismo dice que es la tendencia o actitud de quien antepone a toda la aplicación estricta de las leyes, formalidad o detalle legal que obstaculiza y condiciona la plena resolución de una cosa. Las dos definiciones me gustan, porque siempre un significado se define y se distribuye en dos significados. La primera, tendencia o actitud de quien antepone ante todo la aplicación estricta de las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguna institución, una iglesia, y no digo que esté mal, pero no llegar a un extremismo. ¿A qué me refiero? Si hay una iglesia que dice, es que sabes que aquí solamente entran con falda larga, hay gente que le evita a que entren. Es que aquí tienen que entrar decentes como hijos de Dios. Sí, está bien, entiendo el punto. Entiendo que debe haber un respeto, que debe haber un orden, que debe haber una situación, pero no caer en el extremo de no dejar pasar a una persona por una cuestión de esas.
Hace poco veíamos un video donde fue un experimento social, donde un hombre se viste de vagabundo, un joven incluso se viste de vagabundo y va precisamente a tocar a las iglesias. Oiga, quiero entrar y todo eso. En dos le niegan el paso. Y tú dices, oye, qué estamos pasando? O sea, ¿qué estamos haciendo? Sinceramente, yo veo en la escritura que el Señor Jesucristo se acercaba a los leprosos. Si hoy en día queremos ver una, ¿cómo se podría decir? Una similitud con un vagabundo, es un leproso. No por discriminación, no lo estoy diciendo de una manera despectiva, sino es porque es una persona que no te le acercas así como así. O yo quiero que algunos de ustedes me digan, no, si yo voy y veo a un vagabundo y me da ganas de abrazarlo, voy y lo abrazo. No, estaríamos siendo mentirosos. Pero no es alguien que te acerques así. Y en la época del Señor Jesucristo los leprosos eran igual, eran gente apartada, tenían incluso su propia comunidad. Entonces, vemos esto que la iglesia no está abrazando a los leprosos hoy en día. Pero es que la parábola del Señor que dice que sanó a 10 y solamente regresó uno a darle gracias, eso, por ese uno vale la pena el trabajo. Así como lo que hacemos, no crean que nosotros nos ven 10,000, 100,000 personas, pero con una persona que escuche esto y pueda cambiar su manera de pensar, para nosotros ya es un trabajo ganado. Y eso yo creo que son más de uno. Entonces, entendemos que eso, que el legalismo, anteponer ante todo la ley estricta, no es correcto. Debemos tener misericordia los unos por los otros y un poco más de empatía. Y la segunda definición dice formalidad o detalle legal que obstaculiza la condición plena, la plena resolución, perdón, de una cosa. Precisamente es eso. El legalismo obstaculiza la plena resolución de el hombre que se encuentre con Dios. ¿Por qué? Porque si tú no vienes adecuadamente, tú no puedes entrar a la iglesia a adorar. ¿En qué momento, en qué parte de la Biblia dice que yo tengo que ir vestido de cierta manera para poder entrar? Obviamente, y aquella vez mi pastor me hacía una broma y eso es verdad, mientras venga vestido todo está bien. O sea, eso es un proceso que la gente va a tener, que la gente va a ir poco a poco comprendiendo. Si una señorita, una mujer va con falda corta y toda la vida se la vive así asistiendo, esa mujer no ha conocido a Cristo, esa mujer no ha conocido a Dios. O un hombre, ¿no? También podemos ver gente muy orgullosa de su manera de vestir. Son gente que no ha conocido a Cristo. ¿Eso es malo? No. Es que dicen por ahí, es que es motivo de caer. Tengamos conciencia propia. Usted, hermana, hermano, que dice es que es motivo de caer, usted no va a acompañar a todos esos hombres que según está usted evitando que caigan cuando van por las calles, cuando van en el metro, cuando van al trabajo. Ah, es que la iglesia sí, pero ya afuera no. Es lo que decimos. La religiosidad y el legalismo solamente son un lugar, no es para afuera. ¿Por qué? Porque yo al creer en Cristo, yo al creer en su palabra y yo al entender de él, pues sé que sea adentro, sea afuera, no debo hacer eso, no debo ver con lujuria a una mujer, no debo pensar morbosamente de una mujer, incluso hasta por educación. Dejemos fuera la espiritualidad que tanto a veces nos afecta. Yo siempre tengo un dicho, y eso espero que uno, dos, tres que se graben este dicho, que tu espiritualidad no sea motivo o no te estorbe con tu educación. ¿Por qué? Porque hay gente tan espiritual que ya no saluda. Hay gente tan espiritual que ya no saluda a los hermanos. Hay gente tan espiritual que ya no convive porque tiene miedo que lo contaminen. Entonces son gente súper espiritual. Entonces no, debemos entender precisamente esto, que eso se está viendo hoy en día y debemos calmarlo, porque la cuestión de las cosas no están en el exterior, sino dentro del corazón. Bueno, entonces ahora vamos con el humanismo, en este caso humanismo religioso. De por sí el humanismo ya es malo, en cualquier concepto que tengamos de humanismo ya es malo, pero nos vamos a concentrar en el humanismo religioso. ¿Qué quiere decir esto? Dice, es una integración de la filosofía ética humanista con rituales y creencias religiosas que se centran en necesidades, intereses y habilidades humanas. Y esto yo creo que no se ve en la iglesia. No se ve para nada que al que tiene más dinero lo pone en el lugar más alto. Que al que sabe tocar, no importa cómo esté en su vida con Dios, no importa cómo esté en su relación, mientras sepa tocar bien, lo suben a la alabanza.
No vemos otros ejemplos que mientras no se sepa nada de la palabra, pero como se habla bien o se tiene dinero, pues vamos a ponerlo como un líder, porque sus diezmos nos ayudan mucho y nos sirven de todo lo que da. Entonces, el humanismo precisamente es esas características humanas que se reflejan o que sobresalen dentro de la propia comunidad. Ahora, en esta cuestión, nosotros debemos entender que como somos un cuerpo, todos tenemos diferentes formas de ser y todos tenemos diferentes formas de actuar. Sí, eso es correcto, pero debemos entender que no todos tienen los mismos talentos ni virtudes, pero ante los ojos de Dios todos somos iguales. No hay una diferencia, ¿cómo se podría decir? Entera en esa cuestión con Dios, porque Dios nos ve como hijos a todos. Lo dice la palabra, cuando precisamente se eligen a los diáconos. Es que no es que nosotros debemos procurar por la palabra de Dios y también por lo que es estudiar esta misma. Y lo dicen los apóstoles, no es bueno que nosotros estemos sirviendo en mesas. Y muchos dirán, ay, pero es que entonces ahí estaban haciendo acepción de personas y porque ellos predicaban y todo eso. Se puede decir que sí, pero no. ¿Por qué? Porque es importante nosotros entender que cada uno tiene ya una tarea encomendada. Entonces, dependiendo del talento, así va a ser lo que te toque y te corresponda hacer. En esa cuestión a ellos les tocaba predicar. No podían separarse del estudio de la palabra, porque precisamente era lo que daba el sentido y el fundamento a todo lo que demás se hacía. Entonces de ahí derivaba. Incluso una de las cosas y de las cuestiones que vino a hacer el Señor Jesucristo no fue a sanar enfermos y no fue a hacer milagros. Él vino a predicar el reino de Dios, vino a predicar la palabra de Dios y pues yo creo que eso lo hizo efectivo él en su momento. Pero nosotros debemos entender que precisamente eso es el centro de todo. Entonces no hay un señorío como tal, entonces por lo tanto Dios no depende del hombre, el hombre depende de Dios. Es algo que debemos entender y es algo muy importante, porque hoy en día se da mucho peso al hombre. Hay un predicador famoso y yo creo que muchos lo van a defender o no, pero realmente no es algo como que me interese mucho. Todos lo conocen, se llama Dante Gebel y dice él, es que el Dios es como un sabueso detrás del hombre. Es que Dios está obsesionado con el hombre, Dios lo quiere. Y muchos me van a decir, es que sacaste el contexto y es que sacaste fuera de contexto la palabra. Así podría ser. También a mí me ha pasado que yo he dicho cosas que no van conforme a la palabra porque luego la emoción, el momento, se te va la lengua, por así decirlo. Eso lo podemos entender. Pero yo pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque Dios no es un sabueso en primera, Dios no está detrás del hombre. Dios ama al hombre y por eso quiere que se rescate, por eso quiere que sea salvo. Ahora, en ese mismo sentido, no es lo mismo decir que Dios ama y por eso lo procura, a decir que Dios está obsesionado con nosotros. No, Dios no está obsesionado con nosotros. Dios con o sin nosotros sigue siendo Dios. Su plenitud no tiene fin. Entonces es algo que debemos entender. También hay otra chica que dice, es que nosotros, no importa lo que hagamos, no importa que pequemos, que caigamos, Dios nos sigue amando tal y como somos. No, la única persona que Dios amó tal cual somos, tal cual fue, es al Señor Jesucristo. A nosotros nos toca ser amados a pesar de lo que somos, y es algo que debemos entender. Pero yo por eso digo que estos tres conceptos son los enemigos que están hoy pues acribillando a la iglesia y le están sacando de órbita. No sé tú qué opines, que nos puedas compartir en este momento. Pues siento que la explicación estuvo muy completa y fue algo muy directo y me gustó cómo lo explicaste porque es algo que, pues, ¿para qué darle tantas vueltas al tema si es claro lo que se habló, o lo que hablaste o lo que explicaste? Pero, pues bueno, a mí me gustaría comentar algo en general, brevemente, pues que realmente es lo que mencionaba desde un inicio, ¿no? Que todo esto ha entrado a la iglesia y hemos dejado como congregantes, como iglesia, que esto tome el control de... ¿Por qué? Porque pues sí hay ocasiones en el que por ejemplo llega una persona, no sé, que está padeciendo algo, ¿no? Y digamos una enfermedad. Y hay gente que incluso trata de no acercarse porque piensan que es contagioso, porque lo ven como un extraño. Sí. Y eso para mí es
pues a veces me cuesta aceptarlo, porque yo digo, no saben lo que esa persona está pasando, y si en algún momento se llegó a acercar a la iglesia, fue porque en primera Dios tenía una cita con él, y Dios le dijo, ¿sabes qué? Hoy tienes que llegar, porque hoy en día nosotros debemos entender que lo que pasa en nuestra vida no es una casualidad. Ay, casualmente llegué a la iglesia, casualmente, no, porque en el momento que yo llegué a la iglesia, como ejemplo me tomo, yo llegué en el momento que tenía que llegar, y era el momento en el que Dios me dijo, llegaste porque tenías un encuentro conmigo. Entonces entiendo lo mismo con las demás personas, y hay veces que eso es lo que está pasando en las iglesias, y que nosotros como congregantes nos dejamos llevar y decimos, sí, es correcto, no, es que tenemos que tener nuestras precauciones, sí, pero entonces, si imagínate esa persona afuera, cómo está sufriendo de que la gente no le haga caso, o que la gente incluso se burle de ellos, para que tú vengas y adentro de la iglesia hagas lo mismo. Entonces, de qué estás hablando, ¿no? De qué, como dicen algunos, de qué Dios me estás hablando? Ajá. Porque Dios ese es un Dios de amor, y como lo mencionabas hace ratito, Dios se acercaba a los leprosos, y mucha gente a lo mejor puedan decir, bueno, pero es que él era Dios. Pues sí, pero ¿quién dice que nosotros no podemos hacer lo mismo? Si tenemos fe y tenemos la confianza, podemos hacerlo. Sí, exacto. Al final del día, lo que pase en algún momento con algún hermano, que vayamos a hacer un milagro o una oración, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por Dios. Entonces, Ojo, que para complementar lo que tú estás diciendo, lo dice el Señor Jesucristo, mayores cosas que yo harán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? exacto, entonces siento que precisamente esto es lo que nos está pasando en las congregaciones, de que hay ocasiones en que a veces hacemos eso, y es lo que hacemos que la gente critique hoy en día mucho al cristiano. A lo mejor sí, sabemos que nos llamamos cristianos porque creemos en Cristo, ¿no? O no porque sea como una religión como tal. Pero pues vamos a llamarlo que pues los de afuera nos dicen, ay, es que es cristiano. Pero pues fíjate cómo son. No, esos no son, desprestigian también a la gente. Ay, no, es que también critican, también esto. Y eso es a veces lo que nosotros mismos ocasionamos que pase. Porque en vez de abrazar a la gente, en vez de mostrar al Señor, a un Dios de amor, mostramos a nosotros. Realmente cuando hacemos ese tipo de acciones, hacemos que el que quede mal sea Dios y no nosotros. Porque sí, la gente aquí nos podrá decir, ay, es que ellos fíjate cómo se comportan, fíjate, pues sí, porque sabemos que al final a lo mejor nosotros no podemos ser perfectos, porque somos humanos, y no es una excusa ni es una justificación, simplemente que por naturaleza del ser humano no podemos ser perfectos, porque para perfectos solo Dios. Pero realmente cuando tenemos un comportamiento incorrecto, que no es debido, al que hacemos quedar mal es a Dios, porque nos van a decir, ¿y en quién crees? No, pues en Dios. ¿Y a poco Dios es así? Y sí ha pasado que hay gente que dice eso, ¿a poco Dios es así? ¿A poco Dios esto? Y a mí me pasó en alguna ocasión en mi trabajo, que un compañero me dijo, es que yo cuando necesité que alguien me ayudara, me sentía solo, me acerqué a una persona que conocía de Dios, que en este caso es cristiana, dice, le pedí ayuda y me dijo que yo ya no tenía remedio, que no, que yo ya estaba muy, pues literalmente le dijo que estaba muy mal, y que no, que pues ya Dios no tenía nada que hacer con él. Y yo me sorprendí porque dije, ¿en qué momento Dios nos ha dicho, ya no puedo hacer nada contigo? Sí. Al menos que uno no quiera nada con él, pues él dirá, bueno, entonces ahí nos vemos, ¿no? Ajá. Pero si uno está dispuesto a acercarse a Dios, siempre va a estar esperando hasta que tú le des el acceso. Entonces, esto es lo que realmente nos está pasando hoy en día, que estamos haciendo quedar mal realmente a Dios. Y a través de todo esto, a través de la religiosidad, a través del legalismo, a través incluso del humanismo, como tú bien lo mencionabas, esta parte del humanismo es lo que ahorita más está atacando a la iglesia. Porque precisamente yo lo puedo, no sé si a lo mejor esté en lo correcto, pero yo lo catalogo que el humanismo lo relacionamos más con las emociones.
ay, es que ese hermano me cae muy bien, aunque no, digamos que no aporta tanto económicamente, ¿no? Pero solo porque me cae bien ese hermano, porque esto, porque el otro, lo voy a llamar. Y a veces hay gente que abajo está esperando un llamado verdadero, que tiene esa pasión genuinamente por servir, por hacer algo, y no son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque no me cae bien. ¿Por qué? Porque no aporta económicamente. Porque incluso he visto videos que luego me aparecen en Facebook, en donde a veces les dicen que, pues que no, prácticamente les dan a entender que no sirven, ¿no? Pues, ¿para qué? Si no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro, mejor ahí está bien, hermano. Y yo me sorprendo porque digo, o sea, ¿en qué momento Dios te dice, o cuando tú te serviste estabas listo? Al menos cuando yo empecé a servir, personalmente hablando, yo no estaba lista a lo que iba a hacer, en donde iba a servir. Y sin embargo yo dije, bueno, yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer para Dios, no para que la gente me vea. Y sin embargo, gracias a Dios, pude estar en mi servicio, pude servir bien, pude hacer las cosas bien. Y es algo que a mí me maravillaba, porque yo decía, yo no sé, yo no sabía, para meternos más en contexto, pues me tocó servir en video, ¿no? Y pues yo jamás en mi vida había agarrado una cámara, nada más que la del celular. Y ahí aprendí a cómo tener pues sí, dar una vista, una cámara, transmitir en vivo, moverte de aquí para allá, hacer diferentes tomas. Entonces es algo que aprendes, pero que realmente es porque te estás preparando y es cuando Dios ve ese corazón que tú tienes dispuesto. Entonces esto es lo que más estamos dejando hacer que entre a la iglesia, que es por las emociones. Nos dejamos llevar por las emociones y realmente no debe ser así. Al contrario, debemos ver que las virtudes que la gente tiene, debemos tener pues ese encuentro con Dios y de que Dios nos guíe en ese momento para que Él mismo ponga a las personas correctas en el servicio, porque no solamente se trata de hacer un servicio común, sino que tenemos que realmente dejar que Dios nos guíe y nos instruya, porque muchas veces dice, sí, sabemos que no todo, hay cosas que no se oran y que son por decisión, digámoslo así, pero en cuestiones, pues digamos de servicio, tenemos que hacerlo bien y tenemos que también dejar que Dios nos guíe de quién puede apoyar en ese momento, ¿no? Porque también no se trata de que, pues vamos a agarrar a cualquiera también, no, o sea, tenemos que también ver quién está dispuesto, que Dios nos dé ese discernimiento de poder decir, este hermano genuinamente quiere servir. ¿Por qué? Porque hay gente que incluso que no quiere servir y solamente porque me cae bien lo mando a servir y en vez de entregar un servicio agradable a Dios, lo hacen por hacer, por un compromiso. Y si lo vas a hacer por un compromiso o por hacer, pues mejor no lo hagas. Porque todo lo que porque todo el servicio que se hace en la iglesia lo hacemos a Dios, no al hombre, no a los hermanos, no para que nos vean y, el hermano reconocido, no. Es para Dios, porque el que se tiene que reconocer es a Dios, no nosotros. Entonces tenemos que evitar que estos tres enemigos de la iglesia de los cuales le estamos hablando, que son pues básicamente muy poquitos pero que son uno de los principales que podemos ver y que pues hay muchísimos, pero podemos darnos cuenta y si reflexionamos un poco en nuestra mente o hermano al momento de escuchar este mensaje hubo algo dentro de ti que dices, es verdad, tenemos que al menos nosotros cambiar y hacer algo. Digamos, sabemos que no podemos cambiar a todas las personas o a todo el mundo, digámoslo así, o a todos los cristianos del mundo, ¿no? Pero si nosotros empezamos a hacer un cambio por nosotros mismos y para hacer las cosas bien, la gente se dará cuenta. Y Dios siempre nos va a respaldar en lo que hagamos, siempre y cuando lo hagamos conforme a su voluntad, a lo que Él dejó establecido y lo que se tiene que hacer. Entonces, pues esa es mi humilde opinión, que siento que es algo que nos está pasando a nivel, no sé si decirlo global, pero sí es algo que nos está dejando, incluso nos está dividiendo a nosotros como congregantes, no solamente ha sido una división en mi iglesia, no, sino que mismo la palabra dice que tenemos que estar unidos porque somos un solo cuerpo.
Entonces hay hoy en día, ¿no? Hoy en día cada congregación no te puedes mezclar con ellos, no te puedes juntar con ellos. El hecho de que haya una predicación distinta no quiere decir que no podamos reunirnos, que no podamos convivir como hermanos en Cristo, porque como hermanos en Cristo Dios nos ve, como tú bien lo mencionabas, Dios nos ve igual. No nos ve a unos más, a otros menos, ay, porque él tiene una iglesia muy grande con muchos congregantes, ya son más. No, todos somos iguales y tenemos que unirnos como hermanos, porque si nosotros no nos unimos, el que va a agarrar la partida va a ser el enemigo, y esto es lo que ya está haciendo. Por eso se llaman los tres enemigos de la iglesia, porque es algo que ya está entrando y que ya está arrasando con todo. Estuvo muy buena tu participación, muchas gracias, me gustó mucho. Precisamente algo que mencionabas era eso de las emociones. Hay una alabanza que de Fernel Monroy que se llama Inconmovible y que precisamente dice: inconmovible, así eres tú. Tú nunca cambias aunque te ofendan. Refiriéndose a Dios, porque Dios es inconmovible. Dios no se mueve bajo sentimientos. Dios, es que hoy estoy enojado, voy a regañar a todos y voy a castigar a la humanidad. No, es que hoy estoy alegre y los voy a perdonar a todos. No, no, Dios es inconmovible, Dios hace las cosas porque Él es Dios y porque Él sabe por qué las va a hacer. Esa es una de las cosas. Ahora bien, para poner un ejemplo bíblico, si lo quieren ver así, no solamente que escuchen palabrería de nosotros, hay un ejemplo muy, muy bueno que viene en Mateo 15, donde vemos reflejado estas tres cosas. No sé si me haces favor de leerlo y ahorita lo comentamos. Claro. Pues bueno, para el título en sí que tiene es lo limpio y lo impuro. Entonces ya con el título podemos darnos cuenta que es un ejemplo. Dice: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, son guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, pidió Pedro. ¿Tampoco ustedes pueden todavía entenderlo? Dijo Jesús: ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Excelente, pues qué más ejemplo queremos sino la fiabilidad de la palabra. Menciona ahí 3 puntos para ir cerrando. Le dice que están los fariseos, o sea, los religiosos. ¿Por qué no respetas la religión? Nosotros tenemos acostumbrado a esto. El legalismo: si tú te lavas las manos, no comes. Y el humanismo: es que ya le entregué todo lo que te podía dar a ti porque yo debo quedar bien con Dios, porque es lo que yo le di a Dios. Humano, yo. Es esto que estamos viendo, y precisamente ahí estamos viendo todo lo que estamos comentando. Lo que contamina al hombre no es ir con el pantalón pegado, con la falda larga, con la falda corta. Esas son actitudes que debemos cambiar, no solamente por una cuestión espiritual, sino por una cuestión de educación.
Educación y también respeto hacia Dios. Educación y tener respeto hacia Dios, eso yo creo que es más que obvio. Pero vemos que lo que contamina al hombre no está en lo exterior, está en lo interno, en el corazón. Debemos procurar y debemos limpiarnos dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestra alma, que es lo que abarca los sentimientos, el corazón y nuestra mente, que son los pensamientos, y poco a poco ir entregando toda nuestra voluntad a Cristo. Entonces, de mi parte, yo cierro con esto. Procuren limpiar lo que está dentro, porque estas tres cosas atacan lo externo. Y recuerden que el Evangelio de Dios no es un Evangelio terrenal, es un Evangelio espiritual, es un Evangelio que está ahorita presente. Así que tengan eso en consideración. Pues nada, yo igual les invito, hermanos, a que podamos hacer conciencia y que podamos reflexionar o meditar lo que se ha hablado, y no solamente porque lo hablamos por hablar, sino porque queremos que realmente exista un cambio y que las personas que nos escuchen pues puedan tener ese sentir en su corazón, y que el Espíritu Santo les pueda redarguir un poquito en su corazón y hacer saber que realmente esto es lo que está pasando hoy en día. Entonces, pues nada, hermanos, tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a hablar, cómo lo vamos a hablar y qué es lo que vamos a decir hacia las personas que están necesitadas, porque de la misma manera como esas personas llegan con nosotros para poder tener un encuentro con Dios, y sobre todo para poder buscar auxilio, tenemos que considerarlo, porque al final nosotros llegamos de alguna manera así y nadie nos hizo el feo. ¿Qué hubiese pasado si uno hubiera llegado así y nos hacen el feo? Ahí sí uno se podría ofender, pero ¿qué tal cuando uno lo hace? Ay, no, es que es lo correcto. No, no caigamos en esa parte de la religiosidad, ni mucho menos en decir, es que Dios, ¿qué va a decir de él? Porque al final Dios por algo lo trajo, por algo Dios le tuvo esa cita con él, y si Dios tenía esa cita con la persona y nosotros intervenimos ahí, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino la estamos haciendo humanamente, en la voluntad de nosotros, lo que creemos, pero que es correcto, pero realmente no nos ponemos a pensar qué es lo que Dios nos dijo que es lo correcto. Entonces, pues yo nada más los puedo invitar, hermanos, a que podamos hacer un cambio nosotros, que podamos tener un cambio en nuestra congregación, que alguien pueda hacer algo diferente, y que ese cambio se va a poder ver. Así que pues espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, y que pues puedan compartirla, y si de alguna forma tienen algo que aportarnos, alguna opinión que tengan que pues sumar a este tema, lo pueden hacer sin ningún problema, y nosotros estaremos al pendiente de sus comentarios. Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, no queda más que despedirnos. Recuerden, compartan esto a sus amigos, sus familiares cristianos, y consideran que esta palabra es de edificación, pues nos ayudaría mucho para seguir haciendo contenido. Síganos en nuestras redes sociales, ahí en TikTok estamos subiendo mensajes, o incluso los reels que pueden ver aquí en Facebook, también compártanlos. Acabamos de hablar de los 10 mandamientos, ahorita vamos a empezar con el tema de los jueces. Y esto es de bendición, sigamos proclamando el Evangelio y Dios nos va a dar ese crecimiento y esa llenura espiritual. Pues Dios me los bendiga, que Dios los guarde y los cuide, y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego, chao chao.